Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. Keren Robles, capítulo 16. Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Antes de que iniciemos con el resumen o el repaso o el análisis del capítulo 16 del deseado de todas las gentes, me gustaría invitarlos para que oremos. Así que oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde te agradecemos esta oportunidad de poder analizar un poco de la revelación que tú le has dado a tu sierva, la hermana White, y que podamos aprender un poco sobre esa revelación y sobre el significado de la vida de Jesús en esta tierra. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a comprender cada una de estas palabras. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el capítulo 16 del deseado de todas las gentes es un capítulo bastante interesante porque vemos un análisis o vemos un escrito polémico sobre la vida de Jesús. Creo que el pasaje donde él muestra molestia ante la situación del templo es una historia, una anécdota, un suceso de la vida de Jesús que es polémico porque hay personas que están a favor o en contra o no comprenden el significado de lo que sucedió, y es por eso que este capítulo en el deseado de todas las gentes es muy interesante porque nos explica claramente cada uno de los sucesos de esa situación y cómo fue que a veces cuando nosotros leemos esta parte de la vida de Jesús, si lo leemos de manera fría, sin análisis, sin detenernos en el pasaje y sin apoyarnos en el espíritu de profecía, pues nosotros podemos interpretarlo de muchas maneras. Sin embargo, esta historia o este pasaje de la vida de Jesús tiene un significado mayor que un simple enojo. Menciona el capítulo que pues la Pascua y todos los sacrificios habían perdido el significado que tenían en un inicio. Si en un inicio los sacrificios permitían la expiación de los pecados y la cercanía con Dios, el arreglar las cuentas con Dios, en ese punto el hecho de hacer sacrificios se había convertido en un negocio. Cobraban mucho por los animales, cobraban mucho por cambiar las monedas a la moneda judía, a las monedas extranjeras. Eran abusivos con los precios, eran desordenados, imprudentes. Estaban tratando el templo como pues un mercado, pero más allá que del templo era todo lo que significaba los sacrificios. Habían perdido el valor que tenían, el significado que tenían. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas hablar de la iglesia? No me refiero a la denominación adventista, sino al cristianismo en general, ¿no? Mucha gente piensa que el dinero que nosotros llevamos a la iglesia es para malos usos o para enriquecer a los pastores. A lo mejor en alguna denominación suceda, pero no es así como la fama que se ha hecho, por lo menos no con nosotros, y no en todas las iglesias sucede. Sin embargo, por aquellas iglesias en las que pues se busca el enriquecimiento ilícito, pues lo pagan todas, ¿no?
Es algo polémico respecto a la cuestión del dinero que se da a la iglesia y cómo lo ve la gente que no es cristiana o la gente que no pertenece a la iglesia. Entonces, puede ser que alguna denominación busque las ganancias de la gente, como esta era el caso, ¿no? Las personas que se dedicaban a vender a los animales o a hacer todo este asunto, pues poca relación tenían con Dios, poca relación tenían con el significado de los sacrificios. Entonces, cuando Jesús llega y ve toda esta situación, se llenó de un celo santo, de un enojo justificado y real. A veces nosotros pensamos que los cristianos no deberíamos enojarnos. Obviamente hay que tener dominio propio y saber cuándo expresar ese enojo y cómo expresarlo, ser asertivo al momento de expresar lo que uno siente. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Cuando nosotros leemos la anécdota simple, podemos pensar, es que Jesús se enojó y latigó y tiró mesas y nada más así. Pero no, este capítulo habla de una situación que era mucho más allá de un simple enojo. Jesús sabía lo que esas personas sentían, podía ver en sus ojos la sinceridad o la falta de sinceridad de sus actos. Entonces, puntos curiosos que menciona el capítulo es el hecho de que las personas sentían como que Jesús les estaba leyendo el pensamiento y se sentían avergonzados. Más que avergonzados porque no se arrepentían de lo que estaban haciendo, era como que no pensaron que alguien podría descubrir sus pensamientos como Jesús lo estaba haciendo. Y otra parte que me parece curiosa es que cuando Jesús levanta las mesas y tira las monedas y pasa toda esta situación, él dice que nadie se detuvo a agarrar esas monedas, nadie se detuvo a recoger el dinero que malamente se estaban ganando. Y lo peor del caso de toda esta situación es que había personas con necesidad espiritual, emocional, económica, que se acercaban a hacer sus sacrificios de todo corazón y se encontraban con esta situación. Entonces Jesús estaba defendiendo a esta gente. Entonces el escrito de la hermana White nos amplía la situación. A veces cuando nosotros leemos, pues nos enfocamos solamente en el hecho de que él se enojó, tiró todo y expresó lo que sentía. Pero el capítulo de la hermana White habla de lo que pasó después, lo que pasó durante, lo que pasó después. Estas personas tampoco se detuvieron a pensar, mira, el hijo del carpintero, el carpintero nos está corriendo. Ellos sintieron la autoridad. Jesús hablaba con autoridad y dice que las personas que conocían a Jesús, pues la verdad como que nunca habían visto esa parte de él, nunca lo habían visto enojado ni cómo expresaba ese enojo, pero lo hacía con autoridad, le lastimaba la situación. Y creo que nosotros aún en esa situación podemos aprender mucho de Jesús, porque Jesús era asertivo en su manera de expresarse. Claro que agarró un látigo que dice ahí el escrito que agarró un látigo que encontró a la entrada y latigó las mesas. Nunca lastimó a nadie físicamente, pero sí demostró su enojo con la situación. Y todo el ruido que él estaba escuchando, toda la irreverencia que él estaba escuchando, se detuvo. Y estas personas salieron huyendo. Estas personas huyeron y mientras estas huían, se acercaron personas que realmente tenían necesidad, que estaban sufriendo y que necesitaban que alguien los defendiera. En el caso de la historia de Jesús, pues él sabía que Juan el Bautista había preparado un camino para él,
pero que muchos habían malinterpretado ese mensaje y que pensaban que el rey que iba a llegar los iba a librar de los romanos. Sin embargo, la situación no era así. Entonces, muchos esperaban como un libertador en ese momento. Sin embargo, aunque Jesús, su posición no era librarlos de los romanos, sí les dio esperanza, sí les dio milagros, sí solventó sus necesidades. Y a veces nosotros como cristianos adventistas no nos enfocamos a veces decimos queremos ser como Jesús o queremos hacer las cosas como Jesús las haría, pero realmente no lo hacemos. A veces queremos llegar con el evangelio de por medio, sin ver la necesidad de la persona. A lo mejor la persona que estamos visitando tiene hambre, no tiene trabajo, tiene problemas económicos, problemas emocionales. Actualmente la situación de la salud mental está tomando un auge y una importancia de vida. Sobre todo después de la pandemia nos vimos en una situación, el encierro sacó muchas cosas emocionales. Entonces hay personas que están sufriendo emocionalmente y que necesitan sacar todo lo que tienen adentro y no hay quien los escuche. Me ha tocado participar en algunas brigadas médicas últimamente y me toca la parte de psicología, y a veces solamente las personas que se acercan lo único que necesitan es hablar, es que alguien los escuche, y no encuentran ese bálsamo en su familia, no lo encuentran en sus amigos. Entonces ellos se acercan con la finalidad de que alguien los escuche. Muchas veces no quieren una solución a sus problemas, sino que alguien los escuche, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de ser ese bálsamo si queremos ser como Jesús, llenar esa necesidad, porque de eso menciona, pues los que estaban haciendo mal en el templo se fueron y se quedaron aquellos que tenían realmente una necesidad y que realmente querían hacer un sacrificio real. Y creo que eso es una parte muy importante, porque también ahí en el capítulo menciona, haciendo el ejemplo de cuando Moisés se acercaba a la presencia de Dios, pues tenía que santificar todo lo que había alrededor, ¿no? No cualquiera se podía acercar y era un momento solemne y santo. Y cuántas veces nosotros hemos profanado la presencia de Dios, a lo mejor no tratándolo con tal respeto, ¿no? Entonces él menciona que pues en los sacrificios debería de haber santidad, y sobre todo que estaban cobrando muy caro el hecho de que las personas pudieran ser perdonadas, ¿no? Entonces Jesús vino a hablar de algo completamente distinto. O sea, la salvación, la gracia es gratis. Entonces él vino a ofrecer un mensaje de paz, de amor, de esperanza, algo que los fariseos habían convertido en una situación de negocio. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta el ejemplo de Jesús en este aspecto, y sobre todo es muy importante que le demos la debida importancia al mensaje que la hermana White tiene para nosotros. A veces hay escritos dentro de la Biblia que pues no son tan extendidos, sino que viene una parte, y gracias al apoyo del espíritu de profecía podemos saber qué pasó después, ampliar el conocimiento y pues darle la importancia de vida a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Sobre todo se ha hecho muy sencillo no sería la palabra, se ha vuelto muy fácil faltarle el respeto a Dios y sobre todo a su palabra, y sobre todo poner en poca estima lo que Dios espera de nosotros. Entonces tal vez nosotros no estamos vendiendo en el templo o haciendo
ruido. No es lo mismo hacer ruido en la iglesia porque el servicio o lo que estamos haciendo lo amerita, a hacer ruido para faltar al respeto a las personas y a Dios, ¿no? Entonces, el capítulo de esta semana que nos toca analizar, pues habla de esa parte, ¿no? De lo que Jesús sintió, de lo que las personas que estaban haciendo mal sintieron y sobre todo lo que pensaron, ¿no? Debe ser muy impactante darte cuenta que Dios está leyendo tus intenciones, ¿no? Y sobre todo decía que se sentían tan avergonzados que querían esconder su rostro y no podían hacerlo, no podían esconderse de la presencia de Dios. Hay muchas personas que van y buscan a Dios de manera honesta y de todo corazón, y a veces nosotros con nuestro comportamiento dentro de la iglesia podemos alejar a esas personas que de todo corazón necesitan a Dios. Y aunque no vendamos en el templo, puede ser que nosotros le pongamos un precio muy alto a la salvación. No a la salvación porque nosotros no tenemos ese derecho, pero al conocimiento de la salvación. Entonces, que haga difícil a esas personas que están buscando a Dios conocerlo realmente, ¿no? Nosotros no debemos de olvidar que muchas personas el único Jesús que van a conocer es el Jesús que nosotros le demostremos, o el Dios que van a conocer nada más va a ser el que nosotros mostremos. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Para el tiempo de Jesús, obviamente había una profecía que se tenía que cumplir. Jesús tenía que morir por nosotros. De hecho, eso también me llamó la atención. Menciona el capítulo que aquellas personas que fueron tocadas por el amor de Jesús, a aquellos que les hizo milagros, o aquellos que lo conocieron de cerca y sintieron su bondad, no fueron personas que se unieron a los gritos de que pedían que lo crucificaran, ¿no? Fueron personas que se abstuvieron de pedir eso porque lo habían conocido en verdad, ¿no? Entonces, esta situación del templo nos muestra que nosotros como cristianos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, pero tenemos responsabilidad al hacerlo. Claro, a tener un celo santo y a defender lo que nosotros creemos, sobre todo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso a mí me da mucho coraje cuando escucho que alguien habla y se burla de Dios. Lo siento como algo personal, como si alguien se estuviera burlando de un ser querido. Y a veces nuestra reacción puede ser no la más correcta, pero yo creo que si pudiéramos poner en palabras humanas lo que Jesús sintió, yo creo que es algo similar. Jesús sintió que le faltaban al respeto a su padre y que no veían la importancia que tenían esos rituales o la importancia que tenía esa cercanía. Ya se había convertido en un negocio en beneficio de gobernadores, en beneficio de autoridades, y no en el beneficio de la gente que necesitaba de Dios. Entonces muchas veces podemos faltarle el respeto a Dios, no dándole la importancia a su mensaje, a su amor. Debemos de ser muy cuidadosos en la manera en que nosotros nos referimos a Dios, sobre todo ante otras personas, cómo lo mostramos. Claro, Jesús fue un ejemplo de que nosotros podemos ser amables, bondadosos, incluso al mostrar nuestro enojo, ¿no? Él es nuestro máximo ejemplo y muchos de nosotros carecemos de control al enojarnos, al molestarnos y decimos, es que Jesús tumbó mesas. Sí,
pero ¿cómo las tumbó? No lastimó a nadie, solamente demostró su autoridad. Y esa es la parte curiosa. Cualquiera hubiera podido decir qué autoridad tiene, pero lo sintieron en su voz, en la forma de hacer las cosas, y toda esta situación tenía un significado, ¿no? Pues él realmente era el Cordero que venía a sacrificarse por todos nosotros, y en esa situación Jesús vio que si no comprendían lo que eran los rituales, no iban a comprender el sacrificio que él iba a venir a hacer. Pero él se enfocó en lo importante. Quitó la situación que estaba, quitó a las personas que estaban haciendo eso y se quedó con aquellos que lo necesitaban. Hermanos, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la gran responsabilidad que tenemos de mostrarle a los demás que Dios es un Dios de amor y que las necesidades que tienen los demás son importantes para Dios, que nosotros podemos defender lo que creemos con celo y con amor al mismo tiempo. Estos tiempos son diferentes. Debemos demostrarle a los demás lo que Dios es capaz de hacer con amor. Muchas veces nosotros mostramos a Dios como un ser autoritario, y no es así. O sea, Él es un Padre muy equilibrado. Él ama mucho, pero también pone límites, y nosotros debemos de demostrar esa clase de amor de Dios. Así como este ejemplo. Yo aprendí muchísimas cosas a partir de este capítulo. El significado que tuvo ese momento para el ministerio de Jesús y el significado que tuvo ese momento en las vidas de las personas que lo presenciaron, y cómo es que Jesús era tan asertivo que pudo hacer sentir a las personas lo que realmente él tenía la intención de demostrar, ¿no? De por qué le hacen esto a la casa de mi padre, ¿no? Creo que este capítulo tiene muchas enseñanzas. De hecho, el deseo de todas las gentes es un libro muy bonito, es un libro que relata cosas muy buenas y tiernas y llenas de bondad respecto a Jesús. Es uno de mis libros favoritos porque puedo ver todas las facetas de Jesús, ¿no? Y cómo con amor él mostró el plan de salvación. Entonces, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que Dios los bendiga mucho y que seamos prudentes, ¿no? No pongámosle... Hay que demostrar que nosotros somos más allá de una iglesia, una institución. Más allá de una institución, somos una familia, y somos una familia que pronto nos vamos a reunir con Jesús y llevar a otros a esa gran fiesta que vamos a tener al final de estos tiempos. Debe ser nuestro enfoque, ¿no? Llevar a otros a los pies de Jesús. No es una tarea fácil y es un gran compromiso, pero Jesús ya vino a darnos el ejemplo, supliendo las necesidades de los demás. Nosotros debemos defender nuestra fe, pero hacerlo con amor, que los demás entiendan que nuestro celo o nuestra inconformidad es porque realmente amamos a un Dios que los ama a ellos como nos ama a nosotros también. Dios los bendiga mucho, hermanos. Es un gusto siempre participar y estar con ustedes, aunque sea en línea. Así que pues sigamos leyendo el deseo de todas las gentes y aprendiendo de él. Dios los bendiga mucho.